Hola amigos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Estudia en 10 minutos, donde estamos terminando de aprender todas las situaciones preflop. En el vídeo de hoy vamos a aprender a jugar en la guerra de ciegas, es decir, todos los jugadores han foldeado antes que nosotros y vamos a ver cómo jugar en la SB cuando nos llega la mano limpia y también en la BB. Lo primero, al igual que en los anteriores capítulos de esta serie, vamos a ver qué es lo que vas a aprender en estos 10 minutos. Primero vamos a ver lo que sería la estrategia de Small Blind, ¿vale? Con qué manos subir cuando nos llega la mano limpia, ¿vale? Digamos el rango de Raise 15. Y luego vamos a responder a la pregunta de si tenemos estrategia de limp en esta situación. Porque como verás, esto va a depender del stake que estemos jugando, ¿vale? Cuando estemos jugando un stake muy bajo, donde el rake es bastante alto, vamos a emplear una estrategia de puro raise o fall. Mientras que cuando empecemos a jugar mid stakes o high stakes, ya vamos a poder implementar una estrategia de limp. Aún así, como te explicaré ahora un poquito más adelante, va a haber determinadas situaciones que incluso en small stakes o en micro stakes vamos a poder limpiar algunas manos si tenemos al jugador adecuado en la ciega grande. Veremos qué adaptaciones haremos contra aquellos jugadores que foldean de más, ¿vale? Esto sería una estrategia explotativa que es bastante fácil de implementar y que os voy a comentar ya en este vídeo. Y luego pasaremos a ver la estrategia de Big Blind, ¿vale? Con qué manos hacer roll, es decir, cuando la SB nos limpea, con qué manos resubir y cuándo pagar cuando nos abre la Small Blind. Veremos la frecuencia y rango de roll, veremos qué manos pagar cuando SB nos abre, qué manos resubir cuando SB nos abre y cómo enfrentarnos contra un forbet por parte de Small Blind. Bueno, lo primero vamos a ver, como hemos dicho, la estrategia de Small Blind, ¿vale? En Small y en Micro Stakes podemos jugar una estrategia de fall o raise, ¿vale? Bastante sencillo. Para ello tenéis las tablas de la escuela que están creadas, aunque están hechas para mid stakes, están creadas con una estrategia en mente solo de OR o fall, no tienen rango de limp. Por tanto, con esas tablas ya deberías de tener las manos exactas por las que tienes que abrir. Luego, a partir de mid stakes, podemos empezar a implementar una estrategia de limp, sobre todo contra este tipo de perfiles. Contra rivales que sean muy agresivos en la big blind, es decir, que cuando abramos nos van a hacer mucho 3-bet, entonces empezaremos a implementar esa estrategia de limp. Y también cuando tengamos rivales con stacks cortos en la BB. Aquí va a ser bastante interesante limpear, incluso si estamos jugando en límites bajos. Ten en cuenta que la estrategia de limp es complicada de explicar, sobre todo en un vídeo de 10 minutos, ya que cuando metemos una estrategia de limp vamos a querer tener un rango equilibrado. Esto quiere decir que vamos a tener manos que van a ir al limp fall, ¿vale? Que van a ser nuestras últimas manos que pueden jugar un limp pot, pero no pueden jugar un roll pot, ¿vale? Esas van a ser las peores de todas. Luego vamos a tener unas manos medias que van a ir al limp call contra el roll, y luego hay que meter ahí manos fuertes para no ser fácilmente explotados, ¿vale? Que van a ser pues algunos ases doble suited, as por doble suited, y no todos, porque estaríamos perdiendo valor si no las abrimos, pero gran parte de ellos que vamos a meter en el limp re-raise. Luego, nuestra estrategia estándar, como he dicho, en niveles bajos, que es lo que supongo que os atañe a la mayoría que estáis viendo este vídeo, va a ser hacer OR o foldear en SB. Para ello, utilizaremos rango GTO versus desconocidos, gente contra la que no tengamos datos, y contra Rex, ¿vale? Y luego abriremos el 100% de las manos en Small Blind contra rivales que foldeen más del 45% de las manos. Para esto deberíamos de tener el HUD. Si no tenemos el HUD, pues bueno, nunca vamos a poder abrir el 100%, pero si vemos rivales muy tight que están foldeando mucho, podemos empezar a subir mucho nuestras frecuencias de OR y abrir mucho más de lo que sería GTO. Aquí abajo tienes lo que sería la frecuencia GTO para micro stakes y para high stakes. Como puedes ver, incluso en micro stakes podemos implementar una estrategia de limp GTO que tiene aquí un 6,7%, pero como hemos dicho, como no va a cambiar prácticamente el LV si le quitamos el limp y le metemos solo el OR, va a ser mucho más fácil de implementar esto que no un limp de esta frecuencia que tenga limp fall, limp call y limp raise. De ahí que simplifiquemos y utilicemos solo OR o fall. Sin embargo, en high stakes, como ya la frecuencia, como es prácticamente la misma que la de OR, sí que es muy importante tener esa estrategia de limp que vamos a querer equilibrar. Pero esto es una estrategia más avanzada que verás en los niveles más avanzados de la web. Por tanto, en las tablas te he dicho tienes las manos que vamos a querer abrir y cuáles vamos a querer foldear. Ahora más adelante veremos un poco qué manos son esas. Ahora vamos a ver la estrategia en Big Blind, ¿vale? Cuando el jugador en SB haga limp, vamos a rolear con un rango muy amplio, ¿vale? Un rango muy amplio quiere decir un 50% de las manos. Aquí lo tienes también en las tablas, pero básicamente cada vez que tenemos una mano que pensamos que está en el 50% de las mejores manos, la vamos a rolear contra un limp, y si pensamos que está en el 50 inferior, jugamos check behind. Cuando el jugador de SB haga raise, ¿vale? Vamos a pagar con un rango muy amplio, ¿vale? Un 50% también. Aquí ten en cuenta que esto también es un error bastante común de jugadores que empiezan o que no se han estudiado muy bien las tablas, que no están defendiendo lo suficiente, ¿vale? Aquí ten en cuenta que no va a ser el mismo 50 de aquí, porque este 50 de aquí incluye las manos que rolean, o sea, las manos que aquí estaríamos pagando, más las manos que estamos tribeteando, ¿vale? Aquí no podemos tribetear, digamos que van todas al rol. Aquí vamos a estar defendiendo un rango más amplio porque tenemos el 50 de call aproximadamente, dependiendo del stake, ahora lo vamos a ver un poco más abajo, y luego tenemos también las manos que van al 3-bet, ¿vale? Luego, cuando el jugador de SB haga raise, resubimos en torno a un 12%, por tanto es ese 50 de call más este 12 de 3-bet, ¿vale? Estamos defendiendo un 60 y pico por ciento. Más del 60% de las manos tenemos que jugar en la BB cuando le llega la mano limpia a la SB, así que ten en cuenta que si estás jugando mucho menos de este 60, a lo mejor estás jugando un 50 o un 40, seguramente estés overfoldeando en este spot. Luego, obviamente, vamos a defender dependiendo del rango de Raise 15. No
es lo mismo que nos esté abriendo un rango GTO, ¿vale? A que nos esté abriendo, por ejemplo, un 70%. Tendremos que, si nos abre un 70, empezar a tribetear mucho más de ese 12% y obviamente tendremos también que pagar con más manos. Aquí te he puesto las frecuencias GTO de micro stakes y de high stakes, al igual que en otras ocasiones, para que veas un poco la diferencia. Tienes aquí todas las situaciones de Big Blind contra todo lo que nos puede hacer la Small Blind. Vamos a echar un vistacito, ¿vale? Cuando la SB nos abre, ¿vale? Estamos tribeteando un 12, que es lo que habíamos dicho aquí hace un momento, y estamos defendiendo un 50, ¿vale? Es un 53. Fíjate que estamos solo foldeando un 35%. Para esto te recomiendo que mires tu HUD y veas qué valores tienes tú contra el OR para ver si estamos overfoldeando o estamos tribeteando de menos o qué es lo que está pasando en esta situación, porque ya te digo que es un error bastante común. Luego tendríamos cuando la SB nos limpea. Obviamente aquí vamos a querer tener en cuenta el tipo de limp, porque aquí GTO está jugando contra un limp que tiene un limp equilibrado, que tiene limp raise, que tiene limp fall, pero lo normal que nos encontraremos en los niveles que vais a estar jugando va a ser sobre todo mucho limp de recreacional o mucho limp que no está bien estructurado. Es decir, que cuando están limpeando no nos están resubiendo después del limp, por tanto que incluso podríamos rolear más. O sea, aquí estamos roleando un 50, si te fijas, un 44 en este caso, aquí un 47 en high stakes, cuando el rival nos está metiendo agresión. Entonces, si encima es un 100% de limp call o limp fall, casi siempre es 100% de limp call, pues bueno, vamos a poder rolear de manera bastante agresiva, porque por lo general lo que están haciendo es meter las manos fuertes al raise y las manos débiles al limp. Esto quiere decir que tiene un rango bastante debilitado. Luego tenemos pues eso cuando hace limp raise, pero como he dicho, esto no os lo vais a encontrar. Si algún rival os hace limp raise en SB, seguramente sea un reg o sea un fizz con una mano muy fuerte, y por tanto te recomendaría que tomaras nota sobre ello. Bueno, echo un vistazo a las frecuencias para que te hagas una idea de más o menos cuál va a ser nuestra estrategia en esta situación, y sin más vamos a proceder a ver los rangos. Vale, no nos vamos a demorar mucho, pero vamos a ver un poquito los rangos de Raise 15 cuando estamos en la SB. Si te fijas, bueno, estamos abriendo todos los ases, estamos abriendo todos los reyes, ¿vale? Si está coloreado es que es OR. Fíjate que no hay limp. Aquí tenemos, pues serían reyes doble suited, todas se abren cuando nos tribetean. Tenemos forbet con las azules y con las amarillas estamos pagando. Luego tenemos aquí 5bet para fall al all-in. Bueno, tenemos muchas. Es una situación de los rangos son muy amplios y como veis tenemos colores que no tenemos en otras líneas. Pero básicamente si está coloreada es que la estamos abriendo. Damas, fíjate que las damas ya no abrimos todas, ¿vale? Abrimos todas las doble, las single, las triple y las rainbow estamos tirando las peores. JJ, dobles todas, single todas menos las peores de todas, triple todas menos las peores, rainbow todas menos las peores. Es un rango bastante fácil de aprender. Fíjate que 10 es más de lo mismo. As pocket pair, doble suited todas, single suited con color, con any color, ¿vale? Más o menos el 50% de ellas. Y luego de las otras, menos las peores, con color de as podemos abrir prácticamente todas, ¿vale? Broadway pocket pair, ¿vale? Lo dicho, tienes las tablas en la escuela, así que no me voy a enrollar mucho, pero bueno, fíjate que hay grupos de manos, por ejemplo, las pocket pair, que si son triple suited o rainbow, solo las que tienen más conexión y las parejas más altas, pero cuando son doble suited sí que las estamos abriendo. Fíjate que tenemos algunos OR false, pero en realidad básicamente podemos abrir las que vamos a pagar al 3bet y ya está. RRO prácticamente todas, As Broadway, todas menos a las peores rainbow, As Broadway. Fíjate que es que estamos abriendo tantas manos que es muy facilito de recordar. Y luego lo que os he dicho, vamos a fijarnos en el valor de fall del ABB cuando nosotros abrimos, y si está foldando más de un 45 abrimos todas y ya está, ¿vale? Vamos por último a ver la Big Blind contra la Small Blind. Aquí tendríamos una diferenciación, y es que arriba va a ser cuando nos abren y abajo va a ser cuando nos limpean, ¿vale? Por tanto, lo que te acabo de decir, si nos abre, tenemos aquí, vamos a ir a alguna un poquito más como esta, por ejemplo, cuando el villano en Small Blind nos hace raise, tenemos, por ejemplo, reyes single suited y tenemos dos tablas. Arriba es cómo jugar cuando nos ha abierto y abajo es cómo jugar cuando nos ha limpeado. Es decir, si nos abre, las verdes son call y las que tienen el otro color son 3bet. Ya luego tenemos pues contra el 4bet lo que estamos haciendo con los distintos colores. Y abajo es el roll, ¿vale? Lo único que es, si nos hace limp raise tenemos este tipo de situaciones, pero ya os he dicho que el limp raise va a ser un rango fuerte, por eso tener en cuenta que estos re-raises otra vez son contra rangos bien construidos. Pero fíjate que tienes aquí, pues bueno, que se rolean todos, básicamente. Vamos a ir, por ejemplo, a As Broadway. Fíjate que tenemos igual cuadro de arriba, cuadro de abajo. Cuadro de arriba, cuando nos abren, todas estas son 3bet, podemos tribetearlas todas y olvidarnos, y todas estas son call, ¿vale? Contra el 4bet. Y aquí es el limp, ¿vale? O sea, cuando nos limpea, roleamos todas. Pasa que cuando nos hace limp raise, pues estas le metemos otra. Luego puedes ver que las triple suited y las rainbow estamos pagando con todas, pero ya no estamos tribeteando. Sí que estamos roleando todas estas triple suited, pero no estamos tribeteando. Como puedes ver, es bastante sencillo. La cuestión es que vamos a jugar un rango súper amplio. Lo que pasa es que tenemos que ver con qué manos vamos a meter agresión cuando nos limpean, que es prácticamente siempre, y cuando nos abren, que vamos a tribetear un rango mucho más estrecho, ¿vale? Hemos dicho que va a ser un rango más amplio que cuando nos abren IP, ¿vale? Porque cuando nos abren IP estamos tribeteando en torno a un 9, un 10, un 11% a lo máximo, ¿vale? Dependiendo del rango del villano. Mientras que aquí estamos tribeteando un 12%, ¿vale? Que igual, que si el villano se está pasando abriéndonos en SB, pues ese 12 lo metemos en un 13, un 14. Y si por el contrario nos está abriendo mucho menos de lo que debería abrir, pues muchas de estas manos, en vez de tribetearlas, las pagamos. Es decir, está bien entender y memorizar las tablas, pero la idea es que seáis flexibles con los rangos y os los vayáis adaptando en base a las manos que esté metiendo el villano en la situación contraria. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a la guerra de ciegas. En el siguiente vídeo veremos las situaciones especiales y con eso habremos terminado todo el preflop en este curso de Estudia en 10 minutos.